Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a tratar los temas concernientes a la sección 4.8 hasta la sección 4.12 y de la sección 7.1 y 7.2 del libro que estamos manejando. Este video solamente va a constituir un resumen y una explicación breve de todos esos temas. No constituye una profundización de cada uno de esos temas, pues en este video no corresponde esa explicación. Entonces vamos a empezar con el tema de ecuaciones de compatibilidad. Entonces, en este tema debemos recordar la teoría infinitesimal que vimos en el capítulo 4.7. Entonces, estas ecuaciones nos permiten describir el comportamiento de un medio continuo, que es el que estamos trabajando en esta materia, a través de sus deformaciones en la teoría infinitesimal. Entonces, recordemos que teníamos una ecuación de este estilo para representar las deformaciones unitarias, tanto longitudinales como deformaciones angulares. Estas eran representadas por la ecuación 4.2. Entonces, como nosotros necesitamos imponerle unas condiciones, porque esto es una ecuación diferencial, miren que aquí está compuesto por diferentes diferencias, entonces debemos imponerle unas condiciones con el fin de que esta fórmula, este sistema de ecuaciones tenga una solución válida dentro del medio continuo que estamos manejando. Entonces recurrimos a unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de compatibilidad, las cuales se representan de esta forma en la notación tensorial. Y entonces, como nosotros estamos trabajando en un medio que es continuo, que es uniforme, que es isotrópico y que es homogéneo, entonces estas 81 ecuaciones que saldrían aquí, que serían 3 dimensiones por los 4 subíndices que se están manejando, entonces sería 3 a la 4, que es igual a 81 ecuaciones, serían reducidas a este número de ecuaciones, a 6 ecuaciones, las cuales se trabajan en los medios continuos en la teoría infinitesimal. Y esto en el caso en el que tengamos deformación plana, es decir, no exista la deformación en el tercer eje, entonces todas estas ecuaciones que vimos acá relacionadas con el tercer eje, por lo menos la primera está relacionada con el tercer eje porque aparece el 3, esta desaparece, esta segunda desaparece y esta tercera desaparece. Y las últimas dos también desaparecen, solamente quedaría la cuarta ecuación. En este caso, entonces tendríamos que la cuarta ecuación se reescribe de esta manera. Pasamos al otro lado el término con el 2. Y si nosotros deseamos calcular la deformación a partir de los vectores de desplazamiento, recordemos que el desplazamiento es el cambio de posición de una partícula, los cuales ya lo vimos. Entonces tenemos esta formulación. Ahora vamos a hablar de la relación de estiramiento. Esta relación de estiramiento es la que nos describe en últimas qué tanto se estira o se encoge un elemento que está dentro de nuestro medio continuo. Entonces se describe a través de la relación lambda mayúscula, que es igual a la posición deformada sobre la posición sin deformar, o sea, las coordenadas espaciales sobre la coordenada material. Y de una forma conveniente nosotros podemos elevar ambos lados de la igualdad y se conserva la igualdad. Entonces obtenemos esta ecuación. Pero entonces nosotros sabemos que el de x minúscula al cuadrado es igual al producto punto de dx punto de x. ¿Por qué? Porque como esto está sin negrilla, esto significa que es una magnitud. Y esta magnitud la podemos hallar con el producto punto del vector por sí mismo. Pero entonces nosotros sabemos que la posición deformada es igual al vector gradiente de deformación por el vector no deformado, y entonces reemplazamos esos valores acá. Entonces después cambiamos el orden del primer término, entonces en vez de tener f punto de x tenemos dx punto, y como lo cambiamos de orden quedaría f transpuesto,
y nosotros sabemos que F transpuesto por F es igual a C. Entonces por eso aparece esta C acá. Entonces nos quedaría dx punto C punto dx. Entonces reemplazando el valor de dx cuadrado en esta ecuación, en la segunda ecuación que nosotros encontramos, entonces obtenemos esta igualdad. Entonces nos quedaría dx por c por dx en el numerador y dx por dx en el denominador. Y nosotros sabemos que si nosotros tenemos un vector y lo dividimos entre su norma, nos queda un vector unitario. Entonces obtenemos unos vectores unitarios en coordenadas material, en descripción material o en descripción lagrangiana, que sería n gorrito punto c punto n gorrito. Y el cambio de ángulo entre dos vectores arbitrarios de x1 y de x2 estaría dado de la siguiente manera. Entonces sabemos que el coseno de un ángulo por el producto de las magnitudes es igual al producto punto. Recordemos que el producto punto entre dos vectores es igual a la norma de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Lo mismo vamos a aplicar acá. Entonces empezamos a reemplazar y haciendo los reemplazos obtenemos esta relación siempre construida con respecto a la relación de estiramiento. Ahora vamos a hablar de los tensores de rotación o de los también de los denominados tensores de estiramiento. Recordemos que cuando nosotros estamos aplicando una deformación, nosotros podemos rotar o podemos cambiar de forma nuestro sólido, nuestro líquido o nuestro gas, dependiendo del medio continuo en el que estemos trabajando. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a traernos un concepto que vimos en el segundo capítulo. Recordemos que cualquier matriz o cualquier tensor de segundo orden con una representación matricial lo podemos descomponer en dos partes, en una simétrica y en una antisimétrica. Entonces, esa descomposición la podemos hacer empleando un producto. Entonces, si nosotros tenemos un producto de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica, es decir, nosotros cogemos una matriz cualquiera y la descomponemos en el producto de dos matrices, una matriz simétrica y otra antisimétrica, estaríamos trabajando con una descomposición polar. Entonces lo mismo vamos a hacer con la matriz F, que es nuestra matriz o es nuestro tensor gradiente de formación. Y en este caso el tensor gradiente de formación lo vamos a descomponer por una matriz R y un tensor U y V. Y estos son los tensores derechos e izquierdos respectivamente según aparecen en la operación. Y ese vector R lo vamos a denominar el tensor de rotación y es el que nos describe la forma en que rota un medio continuo. Entonces, una característica muy importante tanto de U como de V es como la que construimos con los valores propios. Entonces, en este caso, una característica quizá la más importante entre los vectores U y los vectores V es que estas dos matrices tienen los mismos valores propios. Y entonces, recordando que para pasar de la condición material a la condición espacial, entonces debemos aplicar siempre la matriz de tensor gradiente de formación. Y entonces en este caso lo que nosotros podemos hacer es reemplazar esta matriz F o ese tensor F, que es nuestro tensor gradiente de formación y nos indica la forma en que se deforma nuestro medio continuo, lo podemos reemplazar como R por U o como V por R. Entonces en el primer caso, recordemos cómo se hace el producto de una matriz por un vector. Entonces, para el primer caso tendríamos dx es igual, reemplazamos a f, entonces nos quedaría r por u por dx. Entonces yo la primera operación que hago es la operación u, que sería u por dx, y el resultado lo multiplico por r. ¿Esto qué quiere decir?
Este U me indica que yo primero deformo mi figura y luego le hago una rotación. En este caso, la primera ecuación indicaría el orden en que yo aplico la deformación. Primero deformo mi figura y luego la roto. Y en esta segunda ecuación, entonces reemplazamos a F por B por R y nos quedaría, la primera operación que debemos realizar es R por dx. Entonces en este caso, R que me indica la rotación, primero roto mi figura o la giro y luego aplico el cambio de forma. Ahora, en esta parte vamos a describir unos conceptos que son muy importantes y es el gradiente de velocidad, la tasa de cambio de formación y la vorticidad. Entonces, tenemos que el gradiente de velocidad está enunciado como esta fórmula y es la que nos indica la velocidad en la que cambia nuestro sólido o nuestro medio continuo, pero con respecto ya al espacio. Miren que aquí ya no está la derivada del tiempo, porque si apareciera la derivada del tiempo ya sería una aceleración. Pero entonces esta es una derivada que estamos haciendo con respecto al espacio, porque aparece x minúscula, entonces es con respecto al espacio que estamos manejando en la posición deformada, es decir, en coordenadas espaciales. Entonces, si nosotros descomponemos a L, recordemos que una matriz o un tensor de segundo orden lo podemos descomponer en dos partes, un tensor simétrico y un tensor antisimétrico por medio de una suma. Aquí podemos aplicar el mismo concepto. Entonces, si descomponemos al gradiente de velocidad L en la suma de dos partes, una parte simétrica y una antisimétrica, entonces vamos a obtener dos tensores que son muy importantes para el caso de las deformaciones. Entonces el primer tensor que debemos tener en cuenta es la tasa de cambio del tensor de deformación, que está descrito por el tensor D. Entonces, en este tensor, que ya lo hemos visto antes, tiene dos partes. La primera parte es la diagonal de ese tensor. Como es un tensor de 3×3 porque estamos trabajando en 3 dimensiones, entonces este tiene una diagonal de 3 elementos. Entonces la diagonal de este tensor representa las tasas de estiramiento, o sea, qué tanto se estiran o qué tanto se encogen nuestros elementos dentro del medio continuo en coordenadas espaciales, y los elementos que están por fuera de la diagonal nos indican qué tanto cambian los ángulos internos de las figuras que nosotros estamos manejando para modelar nuestro medio continuo, es decir, qué tanto se deforman con respecto a las fuerzas cortantes y a los esfuerzos cortantes. Y la matriz W la llamamos el tensor de giro o también la vorticidad. Y entonces esta representa la rotación que sufre un medio continuo cuando le aplicamos la deformación. Entonces, si hay deformación de cuerpo rígido, es decir, si solamente nuestro sólido rota, no cambia de forma, entonces esta tasa de cambio del tensor de deformación va a ser igual a 0 y solamente entonces el gradiente de velocidad estaría dado por esta matriz W. Y toda esta teoría que hemos visto en todo el capítulo 4 nos sirve para describir tres grandes cuestiones que son para las que principalmente se aplican estos temas, y es el cambio de líneas, el cambio de áreas y el cambio de volumen. Nosotros necesitamos realmente describir qué tanto cambia una línea, qué tanto cambia una área cuando la deformamos y sobre todo qué tanto cambia un volumen cuando nosotros le aplicamos ciertas deformaciones o ciertos desplazamientos. Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta que siempre los cambios de las áreas y de los volúmenes se representan en términos de un jacobiano. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se expresan con respecto al determinante de alguna matriz. En este caso, el jacobiano es igual al determinante de la matriz F. Y la matriz F es el tensor gradiente de formación, el cual nos indica qué tanto se deformó nuestro medio continuo y
nos indica la forma en la que se está deformando ese medio continuo. Entonces, en últimas, todos los cambios de líneas, de áreas y de volúmenes van a estar gobernados por el tensor gradiente de deformación. Entonces, para este caso, en el que vamos a describir los cambios de líneas, áreas y volúmenes, entonces vamos a tener dos normas. Las dos normas es que primero no vamos a trabajar con jacobianos negativos, solamente vamos a trabajar con jacobianos positivos. Entonces, si nosotros tenemos un jacobiano mayor a 0, entonces se pueden presentar dos casos. Si el jacobiano es igual a 1, indica que no hay un cambio de volumen. Estos procesos se denominan procesos de desplazamientos isocóricos, es decir, solamente cambia de posición, pero en ningún momento cambia de volumen. Y si tenemos que nuestro jacobiano es distinto de 1, entonces va a haber un cambio de volumen, ya sea una contracción o una expansión. Recordemos que un volumen, cuando yo le aplico un desplazamiento, una deformación, puede cambiar de volumen. Entonces se puede contraer en el caso de que yo le esté aplicando esfuerzos, un ejemplo, esfuerzos de compresión, o se puede expandir en el caso de que yo le esté aplicando únicamente esfuerzos de tracción. Entonces, para nosotros definir los cambios de área, de líneas y de volúmenes, entonces se deben designar de esta manera. El cambio de la línea, como ya lo vimos en los primeros elementos que vimos en el capítulo 4, tenemos que el cambio de la línea, es decir, el paso a la condición deformada, es igual al tensor gradiente de deformación por el de x. Y esta es la derivada, o es decir, es el cambio en el tiempo, como cambia nuestra línea dependiendo del tiempo en que nosotros estemos trabajando. Mire que nosotros aquí ya tenemos esa derivada de del vector del tensor gradiente de velocidad, que fue la que vimos anteriormente, porque el tensor gradiente de velocidad nos indica la velocidad a la cual nuestra línea se deforma. El cambio de área está definida por esta fórmula, que es la 4.159, y aquí aparece ya el jacobiano, porque el jacobiano es el que nos indica si hay un cambio de área y de volumen. Y siempre vamos a tener como referencia, recordemos, siempre vamos a tener como referencia nuestra posición material. Y en el cambio de volumen vamos a tener la fórmula 4.163, y entonces el volumen final va a ser el jacobiano por el volumen inicial. Y aquí tenemos la forma en que cambia el volumen en el tiempo, la que cambia el área en el tiempo y cómo cambia nuestro vector de línea en el tiempo. Y con esto damos por terminado el estudio del capítulo 4 del libro que estamos siguiendo en la materia. Y ya para terminar con el contenido de la materia, por este semestre vamos a iniciar con una introducción al comportamiento de los fluidos. Toda la teoría que vimos anteriormente la podemos aplicar perfectamente en los sólidos, especialmente en los sólidos elásticos. Eso ya es competencia de otra materia. Pero cuando nosotros vamos a trabajar con los fluidos se hacen ciertos cambios para poder aplicar todos los conceptos que hemos visto de una manera apropiada. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es qué es un fluido y cómo se comportan los fluidos. Recordemos que los fluidos son de dos tipos básicamente, que son los que estamos trabajando en esta materia. Los fluidos pueden ser los líquidos y los gases. Y los fluidos se caracterizan porque estos registran poca resistencia al cambio, es decir, estos se deforman fácilmente. Recordemos que los fluidos adoptan la forma del recipiente que nos contiene. Estos no son capaces de soportar grandes esfuerzos de corte, que son en últimas los que nos ayudan a nosotros a deformarlo. Entonces estos son capaces de cambiar su forma y se adaptan al recipiente que los contiene. Evidentemente, los que más fácil se adaptan al recipiente que los llegue a contener son los gases. Y los fluidos
ellos sí presentan un poquito más de resistencia a los esfuerzos de corte. Entonces, en este caso vamos a trabajar con procesos a temperatura constante. Ahora, en esta sección. Ahora, al tener en cuenta todo lo que hemos planteado, nosotros vamos a tener dos casos. Podemos tener un fluido en reposo o un fluido que se está moviendo. Un fluido que se está moviendo, un ejemplo, es el agua pasando a través de un canal, el gas invadiendo un recinto, etc. Entonces, los fluidos en reposo tienen una representación tensorial en la que realmente, como no tenemos un cambio de forma, los esfuerzos de corte son muy pequeños, de orden de 10 a la menos 6, o son nulos realmente. Y los esfuerzos normales son los que toman relevancia. Recordemos cómo era nuestro tensor de formas de esfuerzos, que era en la diagonal de ese tensor de esfuerzos, que es nuestro T y J, recordando nuestro capítulo 3, esa diagonal de ese tensor representaba los esfuerzos normales y los demás elementos que existían en esa representación matricial representaban los esfuerzos cortantes. Entonces, esos esfuerzos cortantes, para este caso, el fluido en reposo, van a ser iguales a 0. Y solamente vamos a tener valores posiblemente diferentes de 0 en la diagonal. Entonces, también vamos a trabajar con el vector n, que este vector n es normal, es característico de la superficie que nosotros estamos trabajando. Recordemos que para nosotros caracterizar nuestro vector de esfuerzos siempre debemos tener con respecto a qué vector n nosotros lo estamos caracterizando. No es lo mismo tener un tensor de esfuerzos con un vector n sub 1 que un tensor de esfuerzos con un tensor n sub 2, donde los n son diferentes. Entonces, para este caso tenemos que TI n gorrito es igual a TIJ por NJ, recordando nuestro capítulo 3, y esto va a ser igual a menos P sub 0 por N sub I. Entonces, esta constante P sub 0 nos representa la presión termostática. Esto también se denomina la presión hidrostática. Entonces, nuestro tensor de esfuerzos en realidad solamente va a estar representado por dos elementos. Un delta de Kronecker en forma matricial, recordemos que el delta de Kronecker con dos subíndices ya representa una matriz identidad en la representación matricial que nosotros tenemos de tensores de segundo orden. En nuestro caso es una matriz de 3×3, donde su diagonal es de elementos 1 y el resto de elementos es 0. Y esa matriz va a estar multiplicada por una constante que va a ser P sub 0. Todas estas siendo negativas. Entonces, de aquí podemos deducir que la presión termostática o la presión hidrostática es negativa en el estado de reposo. O sea, estamos trabajando con esfuerzos de compresión. Entonces, aquí ya hemos caracterizado los fluidos en reposo como es su representación tensorial de esos esfuerzos que se desarrollan al interior de ese medio continuo, que en nuestro caso ya es un fluido. Ahora vamos a trabajar con el segundo caso, que es el fluido en movimiento. Entonces, en este fluido en movimiento, como ya nuestro fluido está empezando a cambiar de forma, entonces aparecen esos esfuerzos de corte. Y entonces esos esfuerzos de corte nos van a modificar la fórmula del tensor de esfuerzos de esta manera. Entonces, a nuestra matriz o a nuestro tensor de presión hidrostática ya se va a convertir en un nuevo tensor en el cual ya aparece una constante P, no la constante P sub 0, y es la denominada constante de presión termodinámica. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un fluido en movimiento, entonces ya será en la parte dinámica de nuestro fluido. Y aparece un nuevo tensor que es el tensor de esfuerzo viscoso y es el que nos representa los esfuerzos de corte que se desarrollan cuando nosotros ya estamos hablando de un fluido en movimiento. Entonces, para construir nuestras ecuaciones constitutivas, entonces debemos establecer una relación entre la tasa de cambio del tensor de deformación, que es la que nos indica qué tanto se deforma
nuestro medio continuo, en este caso un fluido, con respecto a los esfuerzos de corte, que en este caso es el tensor de esfuerzos viscosos. Entonces debemos establecer una relación a través de una función f entre ese tensor de deformación y ese esfuerzo que nosotros estamos trabajando. En este caso es un esfuerzo viscoso. Y entonces recordemos que podemos establecer dos tipos de relaciones en una función. Entonces, si la función es una relación no lineal, entonces se dice que estamos trabajando con un fluido estoquesiano. Y si la relación construida entre estas dos, o sea, esta función es una relación lineal, se dice que es un fluido newtoniano. En nuestro caso, casi todos los fluidos son de origen o de tipo newtoniano. Entonces, en este caso vamos a hacer una profundización en este tipo de fluidos. Entonces, como nosotros decimos que es una relación lineal, entonces va a existir únicamente un elemento de proporcionalidad entre el tensor de esfuerzos viscosos y la tasa de cambio del tensor de deformación. Solamente la establecemos a través de un elemento, como cuando nosotros trabajábamos con funciones que teníamos que una línea recta la representábamos de la forma y igual a m por x. Esta KIJPQ sería esa m, que sería la que construye nuestra relación lineal. Ahora, para este caso vamos a hacer unas simplificaciones que son muy importantes. Entonces estas simplificaciones son que casi todos los fluidos son isotrópicos. Entonces casi todos los fluidos soportan o tienen las mismas características físicas en todas las direcciones del sistema cartesiano. Entonces este elemento K, el cual tiene 4 subíndices, debe ser una representación de un tensor de cuarto orden. Entonces en este caso ya se reduce de un tensor de cuarto orden a un tensor de orden 2, por lo que en un fluido newtoniano que es homogéneo, isotrópico, estas son las tres grandes simplificaciones que se hacen: fluido newtoniano, homogéneo e isotrópico. Entonces se tiene construida esta relación, donde este lambda y este mu constituyen los coeficientes de viscosidad. Todos los fluidos tienen esta caracterización desde que sean newtonianos. Ahora, el esfuerzo promedio, recordemos que el esfuerzo promedio es la suma de la diagonal del tensor de esfuerzos, según lo que vimos en el capítulo 3 cuando hablamos de esfuerzo esférico y de esfuerzo desviador. El esfuerzo promedio es la suma de los elementos de la diagonal dividido entre 3. Entonces, en este caso, el esfuerzo medio sería un tercio. Recordemos que esto representa la traza del tensor o la traza de la matriz, y esto sería igual a menos P más un tercio de 3 veces lambda más 2 veces mu. Y a esto le sacamos factor común y nos quedaría DII. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con los elementos únicamente de la diagonal. Y entonces esto es igual a menos P. Recordemos que en el caso de los fluidos todos los esfuerzos que se trabajan con respecto a la constante de presión termodinámica o la constante de presión termoestática son de compresión. Entonces por esto siempre este elemento menos P aparece en todas las formulaciones. Miren acá, menos P y menos P. Entonces nos quedaría reducido todo a menos P más una constante K por este elemento tensorial DII. Entonces en este caso nos aparece que la constante K representa la viscosidad volumétrica. La viscosidad volumétrica K es igual a un tercio de 3 lambda más 2 mu. Ahora, si nosotros hacemos este elemento igual a 0,
Entonces de acá podemos, o sea, si hacemos K igual a 0, entonces vamos a definir un nuevo elemento, el cual en esa igualdad a 0 de esta ecuación podemos despejar lambda. Y en ese despeje lambda vamos a hallar un nuevo valor, que es el valor lambda asterisco es igual a menos 2/3 de mu asterisco. Ahora vamos a hablar de algo que también es muy importante para nosotros y es las ecuaciones básicas que debemos cumplir para que nuestro fluido sea newtoniano. En estas ecuaciones vamos a tener una serie de elementos los cuales se deben cumplir con el objetivo de que nuestro fluido sea considerado un fluido newtoniano. Estas son las ecuaciones de continuidad, ecuaciones de movimiento, constitutivas de fluidos newtonianos, ecuaciones de energía, de conservación de la energía, ecuación cinética de estado, ecuación calórica de estado y ecuación de conducción de calor. Estas ecuaciones las ven con profundidad en cursos de mecánica de fluidos y de termodinámica, si es el caso. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión y espero que les haya gustado.